¿Cuántos niños hay aquí? Niños. Sí, estoy hablando de niños espirituales. Niños. Los otros niños están allá atrás, ¿verdad? Y mejor que nosotros, se lo aseguro, les va a ir muy bien. Pero bueno, el Señor está hablando de niños bajo circunstancias muy especiales. Y vamos a aprender precisamente un poquito de eso, mis hermanos. Así que vamos a iniciar yendo al libro de Marcos, en el capítulo 9. Marcos 9, a partir del versículo 33. Así que les hacemos si ustedes ya lo tienen, no me diga ya. Marcos 9:33. Dice así: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Pero ellos callaron. O sea, los discípulos iban peleando, Fíjese lo que estaba pasando. Porque por lo que habían disputado unos con otros en el camino, era sobre quién era el más importante. Fíjese nada más. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos les dijo: el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Quien me recibe como un niño. ¿Qué tan importante debe ser el corazón de un niño para el Señor Jesucristo, mis hermanos? Que en medio de esta discusión entre sus discípulos por demostrar quién sería el más importante en el reino, porque así dice en el Evangelio de Mateo, lo vamos a ver en un momento, pues yo me imagino que iban discutiendo el camino y cada uno esgrimía sus razones. Muchas veces nosotros, cuando queremos ganar alguna discusión o tener la razón, en este caso ellos, yo me imagino que querían poner por encima de los demás quizás su relación con Dios, con Jesús, en ese caminar. Yo quiero pensar, quizás Juan podría decir: no, es que pues yo soy el que me acerco más a él, ya ven, hasta soy el más amoroso. Y Pedro le puede decir: sí, pero yo ya caminé sobre las aguas. Y Mateo por acá: ustedes no dejaron nada, yo era muy rico, entregué todo. O sea, cada quien tiene razones para sentirse mejor que otro, es a lo que voy. Y ellos iban disputando por la pregunta de Jesús. Pues él sabía que al estar discutiendo de esa manera, pues habían ellos intenciones ocultas, ambiciones de obtener, por ejemplo, una posición, autoridad, poder. Todo indicaba que los discípulos se habían olvidado de enseñanzas de Jesús que tendría que recordárselas. Enseñanzas acerca de la humildad, del servicio. ¿Por qué? Porque él caminaba con sus discípulos y constantemente les hacía mención a diferentes formas con diferentes formas de enseñanza. Y aquí hay un detalle, mis hermanos. A veces nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, pero cuando el corazón traiciona, cuando las intenciones del corazón van por encima del conocimiento, pues es muy fácil olvidar las palabras de Cristo. Nosotros podemos llenarnos de las palabras del Señor, pero algo puede detonar que nos olvidemos. Y aunque es muy humano olvidar, para los creyentes es importante, yo diría vital, que jamás olvidemos que si algo tenemos, que si algo somos, que si algo hacemos o si algo tendremos, todo es por la gracia de Dios. Eso no deberíamos olvidarlo jamás. De manera que el Señor, mediante una analogía, tomando a un niño, exhorta a sus discípulos a ser como niños. Y esto lo que hace, con esto lo que el Señor hace es definir al creyente que sin pretender nada, sin ostentaciones, sin codicias, pues solamente está dispuesto a recibir lo que el Señor le da, lo que necesita para crecer espiritualmente, entendiendo que la búsqueda del reino de Dios y su justicia
es lo más importante, y ya lo demás, ¿cómo viene? Por añadidura. Y lo comprobamos en el día a día. El Señor jamás nos deja solos. Por eso, al ver a sus discípulos en esa condición, pues toma entre sus brazos a un pequeño que pasaba por ahí, me imagino, lo pone entre ellos y les dice: este es el más importante. Les está enseñando que quien le recibe con un corazón de niño, no solamente le recibe a Él, sino a su Padre Celestial. ¿Qué está mostrando? Pues la condición del corazón de quien realmente ha comprendido el valor de la gracia, de que está completamente seguro que sin Él nada es. El Señor estaba a punto de ir a la cruz a redimir al mundo, y esa es una convicción que debemos de tener. Y es muy lamentable ver que para algunos, estoy hablando de cristianos, es muy fácil olvidar la gracia que los rescató de la vida eterna, y entonces empezar a pretender aquello que solo pertenece al Señor. Estos discípulos estaban ambicionando poder, un lugar, un espacio. ¿Se acuerda que incluso en un pasaje paralelo dice que Juan y Jacobo se dijeron acompañar de su mamá, y su mamá fue la que intercedió por ellos? Maestro, que mi hijo esté a una a la derecha y otra a la izquierda. O sea, lugares que no les corresponden, espacios que no les corresponden. El Señor le dijo: eso ni siquiera yo lo puedo definir, sino mi Padre Celestial. Entonces hay muchos que pretenden cosas que solamente son del Señor, y es lamentable ver cómo en la actualidad no han cambiado mucho las cosas, no es muy distinto. Y así como aquellos 12 discutían, ahora son millones los que siguen discutiendo y luchando, pretendiendo ser los más importantes ante Dios. Infinidad de religiones, de denominaciones cristianas, que dicen: sí, todos somos hermanos, pero nosotros vamos por delante, nosotros somos más importantes. Solo aquí fluye el Espíritu de Dios, solo aquí la gracia, solo aquí, solo aquí. No saben que estamos constituidos en un cuerpo, o no se dan cuenta, no lo quieren aceptar, y que lo que el Señor solamente busca son corazones sensibles a su propósito, porque quien le recibe a Él como un niño recibe también al Padre, y ese es el que también está dispuesto a entregar la vida por los demás. Entonces así vemos cómo el hombre, estoy hablando del hombre aún siendo creyente, cuando no ha alcanzado un grado de madurez, cuando no ha crecido, pues intenta encontrar atajos para llegar a Dios y emplear sus recursos para lograr un lugar preponderante delante del Padre. Y esto es algo muy grave, mis hermanos, porque cuando queremos hacer esto, estamos menospreciando su provisión en Cristo Jesús, quien Él es el único camino. Por eso la Escritura usa de varios términos para identificar a un niño en las diferentes etapas de su vida. Mismos términos que metafóricamente nos permiten señalar una condición, un nivel espiritual, un nivel de madurez, de crecimiento, como por ejemplo en el pasaje que vamos a leer. Vaya conmigo a Lucas 10:21. Lucas 10:21 dice de esta manera: en aquella misma hora, yo estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada, para que usted me siga en la versión que usted trae. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí está haciendo un contraste. Ese contraste es entre los que se sienten muy sabios, muy poderosos, a los que son humildes. El término que el Señor usó en este pasaje señala a un niño pequeño. Dice que se los revelaste a ellos, limpio de corazón, inocente, ávido de alimentarse. Esa condición que identifica al creyente de mente humilde, que no pelea, que no cuestiona la palabra, que toma lo que se le da. ¿Sabía usted que hay muchos creyentes que cuestionan la palabra de Dios? Que pelean incluso en contra de la palabra. Pero ¿cómo es posible que el Señor me diga esto? ¿Cómo voy a perdonar a esa persona si me está haciendo tanto daño? ¿Cómo se le ocurre a Jesús decir eso?
¿verdad? ¿Cómo es posible de que yo tenga que bendecir a los que me maldicen? Que ponga la otra mejilla, que le dé a los que me han hecho algún daño. ¿Cómo es posible? Bueno, el creyente que realmente está entendiendo el propósito por el cual el Señor vino a este mundo, no cuestiona, toma lo que se le da y obedece. Por eso hace un contraste entre estos inocentes, estos niños a los que les ha revelado, en contraste a los que se sienten mayores solamente por tener un conocimiento intelectual, secular, filosófico, científico. Todo lo que les rodea les es interesante, pero descartan aquello que venga de Dios, como el ateísmo. O de quienes tienen un conocimiento o concepto tradicional de la fe, de las cosas del Señor, sea por costumbre, por hábitos o por religión, pero no hay cambio en sus vidas, al no tener en su corazón la vida espiritual que produce el nuevo nacimiento. Solamente son religiosos. Y en estos dos casos pues está haciendo referencia a quienes rechazan el Evangelio, en quienes no aceptan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se sienten satisfechos con sus creencias. Dependen de sus recursos, dependen de sus conocimientos, de sus rituales, de su religión. Sin embargo, también contrasta con alguien más. Y aquí es donde nos debe preocupar un poco, porque son quienes, profesando la fe en Cristo, aún son carnales, son inmaduros. No hay evidencias de una mente renovada, no hay evidencias de crecimiento en la fe ni de fruto espiritual. Estos son los espiritualmente inmaduros, quienes, debiendo ser una fuente de bendición, se llegan a convertir en una piedra de tropiezo. Y a ellos, a ese grupo, Pablo dirigió estas palabras, y Pablo se lo dirigió a una iglesia. ¿Usted cree que hay creyentes así, en esas condiciones? En 1 Corintios 3:1 dice así: y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Así traduce esta versión. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, ni aún ahora pueden. ¿Por qué cree que no pueden recibir el alimento sólido? Porque se les atragantaba. Estoy hablando espiritualmente. Es cuando tú recibes las enseñanzas de Cristo y se te quedan aquí. No, pues es que esto como que no. La leche sí, como sea pasa, ¿verdad? Pues te habla de la gracia, de la salvación, del amor de Dios. Y no, pues todo eso es bien gratificante. Ay, sí, el Señor es bueno, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando el Señor comienza a decirte: arrepiéntete, deja de conducirte de esa manera, trata a tu esposa de esta manera, no trates a sus hijos así, sé un empleado honorable, honrado, tienes que hacer esto. Entonces ese alimento sólido se les empieza a atragantar. Y dice: les tuve que dar a beber leche, o sea, les tengo que recordar los rudimentos de la fe, porque todavía son carnales. Y agrega algo: pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, no es cierto que son carnales y andan como hombres. O sea, una situación de inmadurez impresionante. Esta carta a los Corintios, la primera, ustedes la conocen como una carta de reprensión, que fue una carta confrontadora, donde ahora sí que saca a relucir la condición una condición muy triste en la iglesia. Y Pablo está mostrando así como una condición o la condición de aquellos que, presumiendo madurez, porque los de la iglesia de Corinto se sentían muy maduros. Ellos tenían una iglesia próspera. En esa iglesia habían trabajado muchos siervos de Dios: Pablo, Bernabé, Apolos, Pedro. De hecho, entre las contiendas que tenían era: no, pues yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Pedro, no, pues yo a Apolos. O sea, tienen su predicador favorito. ¿Usted cree que hay creyentes que andan buscando sus favoritos? Ay, y no me lo toquen. ¿Qué es lo más importante, el mensaje o el mensajero? Pero ahí andan buscando, ¿verdad? Hasta que se vean bonitos. Así: ay, no, es que este se ve muy agradable, no, aquel está muy feo, no, este habla bonito, este es bilingüe, ¿verdad? Por eso me fui a aprender y no aprendí nada. Pero bueno, por eso me regresé, porque ni aprendí allá y se me olvidaba el español, me iba a quedar mudo. Entonces,
Pero sí, mis hermanos, o sea, inmadurez. Entonces, a causa de su ligereza de carácter y falta de compromiso con la palabra de Dios, son aquellos que les gusta participar de la leche solamente. Y esto para seguir justificando sus fallas, sus pecados. Se quieren seguir o sea, son autocompasivos, así como pretendiendo no saber cuando bien saben, cuando ya saben las cosas que están haciendo. Son aquellos que intentan proyectar una imagen de madurez espiritual, que se ven muy piadosos, muy religiosos, esos que van caminando y casi tú tienes que irles barriendo las plumas angelicales, ¿verdad?, que van dejando en el piso, porque todos así, con una Biblia de medio kilo y hablando así, como no, mi hermano. Pero bueno, todavía se les nota la marca del vaso de la leche aquí. Sí, siento a los niños cómo se les queda aquí, ¿verdad? En una ocasión aquí había unos niños ya más o menos de cierta edad que estaban por pasar los adolescentes. Ya no querían estar allá los niños y se fueron como por allá. Le digo, ¿y estos niños qué hacen acá? Me dicen, es que ya soy grande. O sea, váyase para su salón, ¿verdad? Siga aprendiendo. Y así hay muchos que, debiendo ya ser maduros, dando un testimonio distinto, todavía se les ve la marca del vaso de la leche. ¿Puede usted distinguir las marcas del vaso de la leche que a usted todavía se le notan por su inmadurez espiritual? A ver, esos hábitos y pecados favoritos que todavía le dejan una marca de inmadurez, que no le permiten crecer, que no le permiten ser testimonio, que no le permiten servir a Dios, que no le han permitido pasar al otro lado. Bueno, hermanos así llegan a hacer mucho daño al cuerpo de Cristo, porque al no avanzar, con su estancamiento espiritual y con ese testimonio, pues hacen tropezar a quienes son testigos de su inmadurez, tanto los que les conocen, que dice, pero ¿cómo es posible que este hermano después de tantos años todavía sigue con amargura, con rencores, con esta falta de perdón, con esta manera de ser? Como también a los nuevos en la fe, porque cuando llega uno nuevo a la iglesia, pues se fija en las personas que están a su alrededor y de repente se ven así, a esos así los ven como gigantes espirituales, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? No, hombre, 35 años, 40 años de cristiano. Y lo ven haciendo cada aberración. Y dice, si a los 40 años de cristiano se sigue viendo así, ¿acaso así me veré yo algún día? ¿Usted cree que eso no hace tropezar a cualquiera? Claro que sí. Hebreos 5:13 por eso dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todavía sigue como un niño, haciendo cosas de niño, de adolescente. Son como, ahorita me acuerdo del nombre. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el maduro puede comer sólido porque se sabe alimentar y tiene un discernimiento que sabe que lo que está haciendo realmente puede edificar o puede hacer tropezar, y por eso se guarda, por eso se alimenta, porque quiere ser bendición y no tropiezo. Vemos entonces cómo en la Biblia la inmadurez espiritual es una característica que siempre se asocia con la palabra niño en sus diferentes connotaciones. De ahí la importancia y el interés de que la iglesia crezca, mis hermanos. Y esto es solamente posible, o solamente será posible, a través del conocimiento de la palabra, del discernimiento de la misma, de la santificación personal del creyente. Ahí interviene tu voluntad sometida a la de Dios, y por supuesto la obra del Espíritu Santo, para que el carácter de Cristo se vaya desarrollando y formando en cada uno de nosotros. Así es como nosotros maduramos la fe. Pero si no hay disposición a la obediencia, pues todo este trabajo va a ser vano. A los de Corinto, muchos maestros, grandes maestros pasaban por ahí, conocían la palabra de Dios y seguían siendo niños a causa de su inmadurez, a causa de su dureza de corazón. Porque el Señor a todos, mis hermanos, a todos, en cuanto llegamos a la fe, nos ha dotado de recursos espirituales para cumplir con la misión que el Señor encomendó a su iglesia.
Todos nosotros somos siervos potenciales. Todos nosotros somos la sal y la luz de este mundo, porque todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Efesios 4:7. Vamos a ver cómo nos ha edificado, cómo nos ha provisto el Señor. Dice, y a cada uno de nosotros, ¿se fijan que Pablo se está incluyendo como miembro de la iglesia? ¿Verdad? Y a cada uno de nosotros nos ha sido dada, conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Señor, cuando llegó a abrir la gloria, se llevó la cautividad con él. Ahora sí, todos para adentro. Pero ¿qué dejó establecido aquí? Su iglesia. ¿Y qué le dio a su iglesia? Dones para poder hacer su trabajo. Y para eso también, pues, constituyó siervos. Por eso es fundamental el trabajo de quienes han sido llamados y constituidos por Jesús para edificar a la iglesia. Allí mismo en Efesios, nada más vaya al versículo 11, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, o sea, a toda la iglesia, para la obra del ministerio. ¿Por qué para la obra del ministerio? Porque todos tenemos que llegar a servir como testimonio para los que no conocen al Señor. Dice, hasta que todos, otra vez incluye a todos, alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que alcanzar? El carácter de Cristo. Ahora, ¿por qué el interés del Señor en que tengamos esas capacidades, ese desarrollo, ese carácter? Se lo leo en el versículo 14. Esto para que ya no seamos niños. Fíjese nada más, todo ese trabajo espiritual para que ya no seamos niños, sacudidos, dice aquí en esta versión, sacudidos a la deriva y llevados a doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, esta es una advertencia que además vemos en muchas de las cartas neotestamentarias, aún del Antiguo Testamento, donde advierte de la intromisión, de la introducción de falsas doctrinas, doctrinas heréticas, falsos maestros que usarán todo tipo de estrategias. ¿Para qué? Para desviar a los hermanos, para desviar al cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que estar fundamentados. Dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Entonces, mis hermanos, está la provisión de Dios, están los obreros para que esa provisión llegue sana a la iglesia, pero también está la advertencia de lo que se va a sufrir, y para eso tenemos que estar preparados. Entonces, en estos pasajes muestra el Señor el interés por edificar a su iglesia, a cada uno de sus redimidos, dándole recursos espirituales, llámense dones, estableciendo siervos para capacitarla con su palabra, y cumplan cada uno con el trabajo, con la misión a la que ha sido llamado. Esto, mis hermanos, pues le da eleva el compromiso de quienes han sido llamados a edificar a la iglesia. Yo me incluyo definitivamente, de cumplir responsablemente con el ministerio que nos ha confiado para que la iglesia aprenda y sea equipada con las sanas palabras de Jesús, advirtiéndoles del peligro que enfrentarán por parte de quienes, fingiendo piedad, usarán todo tipo de estrategias, usando incluso la palabra de Dios para abusar de ellos y desviarlos de la fe. Algo que conocemos, algo que muchos han experimentado y que lamentablemente sigue siendo la condición de muchos creyentes, siendo más evidente todo esto en quienes son expuestos a las doctrinas donde se manipula la palabra, promoviendo la prosperidad, la autosuficiencia, la autoridad del hombre por encima de la soberanía de Dios.
¿Sabe cómo promueven esto? Diciendo que solo confesando, positivo, declarando y decretando, el Señor tiene que hacer lo que tú le estás pidiendo. ¿Qué acaso el Señor no es soberano? ¿Qué acaso solamente el Señor nos dice que pidamos conforme a su voluntad y Él nos va a escuchar? Entonces, mis hermanos, todas estas tipos de estrategias pues se oyen bien y son así como interesantes, ¿no? Pues hay que declarar, hay que hacer, mira, y el Señor, y sí, pero el Señor nos está mostrando el verdadero camino. En estos lugares, lamentablemente, los dirigentes no tienen temor de Dios y crean ambientes propicios para entretener, para engañar a los seguidores con palabras persuasivas, diversidad de rituales, procesos emocionales, pero los mantienen ignorantes de la verdad. No importa mientras te congregues, no importa mientras ofrendes. Y si por la misericordia de Dios alguno ha nacido de nuevo, porque normalmente ahí no se predica el verdadero evangelio, pues son creyentes carnales, con vidas frívolas, mundanas, que no buscan la santificación, que no someten su voluntad a la del Señor. ¿Por qué? Porque son débiles niños espirituales que siguen sin conocer todo el consejo de Dios. Primera de Corintios 14:20 dice, Primera de Corintios 14:20: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños ¿en qué? En la malicia. Mira, de qué manera el Señor nos muestra la niñez, ¿verdad? En tu modo de pensar, ¿cómo tienes que ser? En la malicia como niño, ¿verdad? O sea, ¿por qué como niño? Ahorita vamos a ver, pero maduros en el modo de pensar. Le voy a hacer una pregunta. No vaya a codear a nadie. Es individual. Porque a lo mejor del que voy a hablar lo ven todos los días en el espejo. ¿Creen ustedes que habrá creyentes que aún sus reacciones, sus palabras, sus actitudes sean como la de niños berrinchudos, inmaduros, chantajistas, pretendiendo que todo se les pase? ¿Conoce a alguien así? Ya ve que esos que adolecen de sentido común, mansedumbre, dominio propio, que se dejan llevar fácilmente por sus emociones, por sus pasiones desbordadas, por sus anhelos personales, tratando de hacer siempre su voluntad. ¿Usted cree que haya cristianos de esos? Mire cómo se quedó. ¿Ya está usted diciendo, seré yo maestro? ¿Ah? Mire, si en un niño malcriado, porque estas son actitudes de un niño malcriado, se ve mal, son conductas reprobables que se deben ir corrigiendo. Bueno, hay papás que no corrigen, tampoco está bien. Pero ahora imagine estas actitudes en un adulto, pero además cristiano. Les voy a comentar algo. Hay una costumbre entre los judíos que cuando un niño cumple los 13 años de edad, se dice que esta práctica comenzó por ahí de la Edad Media, pero hay quien afirma que esto fue desde antes, desde mucho antes. Ocurre un hecho muy relevante, casi tan importante como el día de su nacimiento. Y ese día, cuando cumple 13 años, se realizaba la ceremonia denominada Bar Mitzvah. Ese día el padre de familia invitaba pues, con mucho placer a sus amigos, familiares, para declarar ante todos con mucho orgullo, con mucha satisfacción, que su hijo había cumplido 13 años. ¿Por qué? Porque desde ese día ese joven, de acuerdo a las costumbres judías, era considerado oficialmente maduro. Fíjese la edad. A partir de ese momento pasaban a ser considerados responsables de sus actos. También adquirían derechos, por ejemplo, como heredar, otros más de acuerdo a sus costumbres. ¿Pero esto por qué? Porque a los 13 años, entre los judíos, es la edad en que una persona ya tenía que, o sea, ya había sido obligada a cumplir
los 613 mandamientos de la Torá. O sea, era obligada a los 13 años. Comenzaba el estudio. La Torá, ¿sí sabe lo que es? La ley de Moisés. El estudio de la Torá, de la ley mosaica, comenzaba o comienza desde los 5 años. A los 10 años aprenden la Torá oral y a los 13 años ya tienen el conocimiento y ya están en el cumplimiento de los preceptos. De manera que es el conocimiento de la palabra y su cumplimiento lo que daba a ese joven ese lugar. Porque de repente dicen, ay, aquí debe haber jóvenes que tienen 13 años y dicen, ya ven, ya hasta puedo heredar y puedo tener derechos. Pues sí, pues apréndete toda la Biblia, ¿verdad? Y cúmplela. Bueno, desde la perspectiva del comportamiento del hombre, en un niño no es esto, no es así. Los niños centran todo se centra en sí mismo. O sea, el niño todo centra en sí mismo, en cumplir sus necesidades, siempre esperando que todo se le supla. Así es un niño. De hecho, en la casa, en la familia, a los más pequeños se les da mayor atención, tanto los papás como los hermanos mayores. Hay casos donde ya hay hijos mayores y de repente a los papás se les ocurrió, o simplemente el Señor les da un bebé, y no, pues todos se desbordan sobre ese niño, ¿verdad? Cuando el niño es pequeño, bueno, es inmaduro, es dependiente y ocupa el primer lugar en toda atención, todo gira en torno a él. Por eso también hay niños tiranos, berrinchudos, que hacen de los papás lo que quieren cuando se les permite, ¿verdad? Y pobre del hermano mayor que atropella al pequeño, ¿verdad? No se la acaba con el papá. Pero con el crecimiento el niño va madurando y llega el tiempo en que empieza que tiene que asumir mayores responsabilidades. Y es cuando puede hacerse cargo de los más pequeños que entonces ya se le empieza a asignar otro tipo de trabajo dentro de casa. ¿Por qué? Porque ahora ya está en condiciones no solo de velar por sí mismo, sino de asumir la responsabilidad de velar a otros. Eso es un orden familiar, es algo natural con el crecimiento de la familia. Bueno, en la familia de Dios no es distinto. De manera que los hijos maduros, los creyentes más maduros, son aquellos que ya pueden sobrellevar las debilidades de los pequeños. Se pueden preocupar por ellos. Y ese es un trabajo de la iglesia. De que los más maduros, los más espirituales, así le nombra la Escritura, tengamos que cuidado por los débiles en la fe, con los que están aprendiendo, para llevarlos de la mano hacia donde tenemos que llevarlos, a Jesús. De manera que cuando se presentaba un hijo, estaba haciendo el comparativo con el Bar Mitzvah, pues era un día de gozo para el papá judío. Ahora imagine cuando un hijo de Dios crece y madura, debe representar mucho gozo para nuestro Padre Celestial, porque su hijo está madurando. No puedo imaginármelo, pero quizás Dios mira con satisfacción a ese hijo que ya puede delegarle de responsabilidades, asignarle trabajos, estar a cargo de sus hermanos más pequeños, entendiendo que ese hijo también está en condiciones de hacer buen uso de su herencia. De manera que cuando Jesús hace la exhortación, sean como niños, se está refiriendo a una condición del corazón y está marcando la diferencia entre un niño espiritual a alguien que solamente parece espiritual, que parece. El espiritual es aquel que está consciente de su condición pasada, de la gracia de Dios que lo rescató. Por eso no ostenta nada y está dispuesto a recibir el alimento que le permita crecer, madurar, de acuerdo a sus verdaderas necesidades, no a sus deseos personales. Por eso no hace berrinches. Por eso toma el alimento que se le da. Y quien solo lo aparenta, pues es aquel que, intentando mostrarse religioso y fiel, continúa viviendo gobernado por su propia voluntad, dirigido por su naturaleza carnal. No hay cambios, no le permite crecer bajo la moral de Dios, no madura espiritualmente
¿Por qué? Porque los apetitos de su carne están por encima de su escasa vida espiritual, si es que hay un poco de vida espiritual, porque todavía es niño. O sea, se le ve la marca de la leche. Por eso son los creyentes que no están dispuestos a renunciar a nada que les evite seguir viviendo como están acostumbrados, de acuerdo a su vida pasada, mundanamente. No están dispuestos a cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, su conducta, su proceder. ¿Por qué? Porque son niños, no crecen, están estancados. Y estos corren un riesgo, mi hermano, porque cualquier doctrina, cualquier filosofía, cualquier tipo de enseñanza que se adapte a sus argumentos o a su comodidad, son el pretexto ideal para que su inmadura mente no renovada y la dureza de su corazón, pues justifique la razón de ser como es o de hacer lo que hacen. En el texto paralelo en el Evangelio de Mateo, vaya conmigo ahora a Mateo 18:1. Es un texto muy parecido al que leímos de Marcos, pero aquí agrega algo. Le voy a hacer la recomendación: cuando usted lea los evangelios, procure irse a los paralelos para que haga usted una conformación más real de todo el episodio. Hay muchos textos paralelos que complementan el estudio. Dice Mateo 18:1: en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Aquí ya ¿sí se da cuenta que se agrega algo más? ¿Qué es humillarse como un niño? Porque aquí esto es lo que agrega Mateo. Significa expresar el carácter inocente, perdonador, sin dolo, sin malicia, que permite a un niño, por ejemplo, acercarse a la persona que les tiende su mano, aunque en algún momento haya recibido alguna agresión de esa misma persona. ¿Como cuál? Por ejemplo, usted disciplina a su niño y de repente, pues el niño pues se entristece, le duele, y usted le dice: mi hijo, pues es que tuve que disciplinarte, pero de ratito ya usted le está acercando al niño algo y lo abraza, y el niño ¿qué hace? ¿Verdad? Ahí está, es mi papá, es mi mamá. O sea, no guarda rencor. El carácter de un niño no hace acepción de nadie, se relaciona libremente sin prejuicios. Él puede jugar en el lugar más limpio, revolcarse en el lodo, porque es niño. En una ocasión me pasó algo muy que me generó un contraste de emociones, porque iba yo pasando por un centro comercial, estaba lloviendo, había llovido y había un charquito de lodo, y había un niño, pues se veía muy humilde, con una señora que estaba ahí cerquita, y pues de esos niños que están en el suelo y pues estaba todo sucio, y traía unas tablitas que usaba como carritos hacia arriba del agua, y le estaba dando con todo ahí, ¿no? Con sus tablitas. Y pasa una señora, no hombre, old fashion, ¿no? Con el niño bien elegante, ¿no? Y el niño bien metido jugando, ¿verdad?, en el agüita y tirado en el suelo, y el otro niño se le queda mirando, y la mamá lo jalaba, y de repente la mamá se descuida, se pone ahí a chupar vidrio, ¿verdad? ¿Y qué cree que hizo el niño? Se acercó al otro niño, y cuando menos lo pensó, ya estaba en el piso, y el otro niño le da una tablita, y ahí están los dos, y todo enlodado, su pantalón de Versace ahí, no sé de qué marca sería, ¿no? A mí me dio mucha risa, y luego la cara que puso la señora rica, ¿no? Lo que ya no me dio mucha risa fue la actitud de ella para con el niño, y la otra mamá los humilló. Pero el niño no dejó de ser niño. El niño decía: pero, o sea, ¿por qué me quitas? O sea, yo estoy jugando con él, es mi amiguito. Decía: tú no puedes ser amigo de gente así. Pero el niño decía: él es mi amiguito. Bueno, ese es el carácter de un niño, ¿verdad? Se puede incluso disgustar con ese amiguito, y a los pocos minutos ya lo está abrazando sin guardarle rencor. ¿Sabe cuántos problemas familiares han surgido porque se pelean dos niños y de repente sale el papá y todo, y se dan, y al rato los niños ya están jugando y los papás ya se están matando? Sucede.
Tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos, a enseñarles. Entonces, mis hermanos, Jesús está señalando al creyente de corazón humilde, confiado, que como un niño pequeño no tiene malicia. Aquellos que son enseñables, dispuestos a aprender. Aquel que es enseñable está dispuesto a aprender, pero a obedecer lo que aprende. Porque hay los enseñables, pero que les entra por acá y les sale quién sabe por todas partes, ¿verdad? Son aquellos que reciben la exhortación y la disciplina y la agradecen, porque forma parte de su crecimiento. Son los que buscan la paz con todos y la santificación de sus vidas. Un corazón de niño, así como el que el Señor pone como ejemplo y les dijo, de Él es el reino de los cielos, es el limpio de corazón, que no es dado a la maldad, no guarda rencor. Los niños sin malicia, mis hermanos, son perdonadores. Así que un niño no levanta barrera, no hace acepción de personas, no se fija en rasgos, color de la piel, niveles sociales, culturales o económicos. Simplemente son niños y se aceptan como son. De ahí la gran responsabilidad de los padres de criar bien a sus hijos para que crezcan sanos, de mente sana, y especialmente guiarlos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que es una siembra que algún día dará fruto. Mire, resulta muy satisfactorio venir a la iglesia y traer a nuestros niños desde pequeñitos. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dado tantas cosas porque nos hubieran mostrado a Jesús desde pequeños? Pero también a veces eso se convierte en una frustración cuando tú vas creciendo, ver crecer a tu niño, lo traes a la iglesia y ya está, y lo ves alabando y lo ves orando y sus clases y todo, pero empiezan a crecer y el mundo empieza a hacer las suyas y los empiezas a ver voltear a las cosas del mundo y tú dices, ay, mi niñito, mira, nosotros quisiéramos que estos niños no crecieran, que se quedaran así, pero no es cierto, van a crecer y de repente ya son el objetivo de una persona que no los ve con buenos ojos. Hay un filisteo, ya quiere con mi hija, ya esta filistea se quiere comer a mi niño, ¿verdad? Así se dice cristianamente hablando, ¿no? Pero sí me entendieron. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Quisiéramos tenerlos, envolverlos en una hermética, ¿verdad? Bueno, los niños tienen que crecer, pero por eso tienen que ser enseñados, para que esa siembra dé fruto, para que tengan los elementos espirituales para defenderse ante las circunstancias que sí o sí se van a presentar. Tienen que ir a la escuela, tienen que estudiar una carrera, van a trabajar, van a desarrollar actividades, se van a rozar con gente de su edad, con muchos malos hábitos, vicios, mañas, no sé, pero ellos se tienen que conservar puros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y si así es en la familia, igualmente en la iglesia, mis hermanos. Enseñar a los pequeños espirituales, aquellos que el Señor acerca, ¿verdad? Es para guiarles, protegerlos, alimentarlos con la palabra de Dios, para que puedan resistir con convicción lo que algún día intentará alejarlos de la fe igualmente. En Marcos 10:13, acompáñame ahí. Marcos 10:13 dice, ¿ya lo tiene? Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Y de cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Una costumbre judía consistía en que los papás buscaban la bendición de los rabinos más prominentes para que los bendijeran. Se los llevaban, se los ofrecían de una manera como diciéndole, bendice a mi hijo. Los ponían en las manos del Señor, lo que hacemos nosotros aquí cuando presentamos a un bebé. Y estos papás pues reconocían en Jesús una autoridad confiable, lo veían diferente a los rabinos que ellos conocían.
Pero ¿qué sucede? Los discípulos empiezan a alejar a los niños. Por eso los reprende, pretenderlos alejar de Él. O sea, porque no era asunto de ellos decidir quién se puede acercar o no a Jesús. O sea, nosotros no podemos hacer eso, mis hermanos. Nuestro deber es acercar a las personas a Jesús. Pero muchas veces el corazón no nos ayuda, nos traiciona. Y hay ocasiones en que sabes que esa persona necesita a Jesús. ¿Por qué? Porque todos lo necesitamos. Y si se porta de esa manera, incluso si se porta contigo de tal manera, es porque no conoce a Jesús. Y tú dices, no, pues así como se porta, pues que se lo lleve el diablo. Yo no le digo nada, ¿verdad? Yo no le comparto. Yo lo he escuchado. Le digo, no, mi hermano, si el Señor lo acerca a ti, es para que le compartas el evangelio. Si es como es porque no conoce a Jesús. Y tú eres la persona que el Señor está a su lado. De tal manera, mis hermanos, esa es la necesidad de presentar a Jesús a cada persona que Dios acerca. Darle su palabra, llevarlos a su presencia para que reciban su bendición. Porque cuando los dejamos delante de Jesús, los estamos dejando en las mejores manos. Y esta convicción nos lleva a una responsabilidad mayor. Algo todavía mucho más delicado, especialmente para quienes tenemos el trabajo de edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros los tenemos que enseñar a que se presenten delante de Dios como una ofrenda viva delante del Padre. Sin embargo, si no hay una exposición honesta de la palabra de Dios, si se manipula el evangelio, si hay engaños, si hay mentiras, si hay falsas promesas, no va a ser posible. Pero nuestro trabajo como iglesia consiste en darle a la gente, ¿a quién? A Jesús, presentárselos. Mateo 7:9 dice: ¿qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? O al que le pide pescado le dará una serpiente. O sea, ¿quién se lo dará? Mire, esta alusión a dar a un niño inocente algo que parezca pan, así una piedra que tiene la forma de un pan, con el fin de burlarse de él, de aprovecharse de él, o darle algo semejante a un pez que parezca buen alimento cuando realmente solamente le va a hacer daño. Eso es lo que hacen muchos cuando le están diciendo: esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios tiene para ti. Eso espiritualmente es engañar. ¿Y sabe qué? Es fácil engañar a un niño a causa de su limpio corazón. Cuando las personas llegan a la iglesia acercadas por el Señor, vienen con necesidades que son reales. Todos tenemos necesidad de Dios. Pero ¿qué se van a encontrar en el lugar donde buscan a Dios? ¿Alguien que los engañe? ¿Alguien que los manipule por ganancia deshonesta? Qué fácil es envenenar a un niño a causa de su inocencia. Qué sencillo es llevar a un niño a la caída y aún a la muerte, guiándolo por un mal camino. Estoy hablando de una muerte espiritual. Qué fácil resulta violentar la integridad de un niño a través de engaños, tentaciones, seducciones. Y ese es el reflejo del aumento de la maldad en la sociedad en que vivimos. Por eso no es extraño encontrar padres haciendo cualquier cantidad de mal a sus propios hijos. Por eso en la actualidad es muy difícil encontrar que la educación pública incluya la exposición de los principios y los mandamientos de Dios, o la integridad moral del Señor en las instituciones educativas. Bueno, todo esto, mis hermanos, es a causa de lo que está pasando. Y aunque no sea algo que quisiéramos ver, está escrito que la maldad continuará en aumento. Y bajo ese contexto de decadencia social en el mundo, si la iglesia no cumple su misión, comenzando por quienes fuimos llamados a cuidarlo, pues ¿qué se pueden esperar las personas que el Señor va acercando para formar parte de su cuerpo? Si se encuentran con hombres y mujeres que solo ven por sí mismos. Romanos 2:21 dice: pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que detestas a los ídolos, robas en los templos?
Tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley, porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Qué lamentable, mis hermanos, que sean los mismos ministros o quienes ostentando ser cristianos viven vidas frívolas los que hacen que el nombre de Jesucristo sea blasfemado. Con actitudes así, mis hermanos, ¿dónde queda la justicia, la misericordia y el amor para quienes el Señor trae a su casa? Para ser guiados, ¿dónde van a encontrar el corazón de un pastor conforme al corazón de Dios? ¿Dónde es ese temor reverente a la obra de la cruz? Jesús enfatizó algo, mis hermanos. Hay que tener cuidado con los niños, y no solamente hablando de la edad, sino bajo el contexto espiritual, como lo vengo diciendo. Y en Mateo 18:5, cuando él dice: y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, pero continúa diciendo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Dice: hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y ahí sí la responsabilidad es de todos. Porque cuando el Señor dijo que quien reciba a un niño en mi nombre, es decir, cuando alguien reciba, trate a ese pequeño espiritual como Cristo lo hace, con amor, con misericordia, con el deseo de protegerlo, de verlo crecer sano, es como recibirlo y hacérselo a Él. ¿Sí me explico? En Mateo 25:40 dijo: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. El Señor enfatiza mucho eso. Así que es un gran compromiso y responsabilidad para quienes estamos ya en el camino, recibir a quien con corazón limpio busca a Jesús, porque es como recibirle a Él, mis hermanos. Por eso, hacer tropezar, poner trampas, engañar a quien el Señor nos está poniendo enfrente es un asunto serio. Cuando en lugar de edificarlos con la palabra, los hacemos tropezar con nuestro testimonio. Cuando en lugar de darles las palabras sanas de Jesús, se les incita a poner los ojos en las riquezas y no en Cristo, los estamos haciendo tropezar. Y si esto es para con la iglesia, solamente piense lo grave de ser un tropiezo para nuestra propia familia, porque ahí comienza el ministerio de cada uno de nosotros. Qué lamentable que sea el papá o la mamá los que hagan tropezar a sus hijos, los que los desanimen con su ejemplo, con sus costumbres, con su manera de tratarlos. Mire, muchos casos de niños que vienen a su iglesia infantil y aprenden la palabra de Dios, y ya ve que a los niños no se les oculta nada, y a los papás se les hace fácil discutir delante de ellos o vivir la vida como ellos quieren vivirlas. Solamente vienen por religión, vienen porque pues hay que venir, hay que ir a la iglesia, y quizás no hacen caso del consejo del Señor. Pero el niño es inocente, el niño es limpio de corazón, y el niño es una esponjita que absorbe, y le dice al papá: papá, eso que estás diciendo no es de Dios, eso no está bien, no es bueno la palabra que dijiste, ofende a Dios. Qué lamentable que sean los padres o en un adolescente que las conductas todavía tengan que ver con las cosas del pasado. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños, y tenemos que ser nosotros muy cuidadosos de no actuar como niños inmaduros. Concluyo. Si hacemos nuestra propia la exhortación de Jesús a conservar nuestra mente como la de un niño, de hacer su voluntad, de buscar santidad, ese será el mayor anhelo para nuestra vida, será lo mejor que busquemos, mis hermanos. Así que procuremos ser niños en la malicia,
generosos, sin rencores, abiertos al consejo de Dios, sin hacer acepción o discriminar a alguien, porque entonces ¿cómo cumpliríamos el mandamiento de amar a nuestros semejantes? Ser como niños. Lo más cercano al carácter de Jesucristo está en el corazón de un niño. Así que tratemos a quienes el Señor está acercando como pequeños amados para llevarlos de la mano a crecer, a madurar en la fe verdadera, y seamos como niños, mis hermanos. Pensemos como ellos, actuemos como niños. Y de manera especial, si usted está caminando en esta convicción, jamás deje de ser transparente como un niño, porque recuerde que de ellos es el reino de Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué tantas cosas tendríamos que limpiar? ¿Qué tantas cosas tendríamos que quitar o agregar? Porque quizás solamente somos niños en lo que nos conviene, pero seguimos siendo como niños malcriados delante de nuestro Padre Celestial en aquello que no conviene. Yo le voy a pedir que me acompañe a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por esta exhortación que nos haces a conservar un corazón sano, limpio, inocente, como el de un niño. Y nos estás mostrando a través de tu palabra constantemente cómo nos hemos dejado contaminar con cosas, con situaciones que no convienen, Señor. Así que hoy podríamos meditar un poquito en cómo están nuestras intenciones, nuestro corazón, si nos comparamos con la inocencia de un niño, porque eso es lo que tú ves, el corazón. Así que, Señor, dale a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí presentes, danos, Señor, esa capacidad de discernir si nuestro corazón realmente conserva la pureza, la inocencia de ese niño que tú pusiste en medio de tus discípulos y les dijiste, como Él, así como Él tienen que ser, porque de Él es el reino de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y yo te pido que sigas redarguyendo los corazones, limpiándolos, para que todo aquello que hemos permitido, esa malicia, esa maldad, esa doble intención que jamás tendría un niño inocente, pues ha llenado nuestro corazón. Así que muchísimas gracias por tu palabra y nos ponemos en tus manos, Señor. Y dales a mis hermanos fuerza, fortaleza y recursos para sacar a sus niños adelante, para ser ese buen ejemplo para ellos, que ellos se conviertan en la guía, en esa mano que siempre los va a llevar a tu presencia, Señor. Padres y madres amorosas, dependientes de ti, que busquen tu rostro, Señor, porque saben que de eso va a depender el bienestar de su familia. Así que muchísimas gracias por tu consejo a tiempo, como siempre, Señor. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.